La sociedad la rechazó, y cuando al fin creyó haber encontrado amor, el guerrero apache, guardando un secreto, le susurró con dolor contenido: «No puedo amarte». Con el corazón roto, ella hizo las maletas y se fue, sin imaginar que su ausencia despertaría en él un fuego imposible de apagar. El polvo de los caminos secos se levantaba con cada soplo de viento en el norte de México, como si la tierra quisiera hablar de un tiempo convulso, de heridas aún abiertas entre hacendados y pueblos originarios. Era un año de tensiones, de pactos rotos y de rumores que cruzaban montañas enteras. Y en medio de esas tierras agrestes, donde el sol parecía incendiar la piel y el horizonte no tenía fin, una historia imposible estaba a punto de comenzar. Elena Villalobos caminaba con paso firme entre las calles empedradas del pueblo, aunque sabía que las miradas detrás de los abanicos y las risas disimuladas la seguían como agujas invisibles. No era la más delgada, ni la más recatada, ni la que llevaba los vestidos de seda importada que lucían las señoritas de familia criolla. Su cabello, demasiado oscuro y espeso, lo recogía como podía. Sus manos, aunque suaves, tenían las huellas de quien no temía ensuciarse, ayudando en la hacienda de su padre. Elena no encajaba en los moldes perfectos de la sociedad, y eso la convertía en blanco de murmuraciones. Pero ella no bajaba la cabeza. Dentro de sí había una fuerza callada, un fuego que ardía silencioso. Era la misma fuerza que la hacía detenerse frente al mercado para ayudar a una anciana a cargar su canasta, aunque eso le costara un gesto de desprecio de las damas que pasaban en carruajes. Elena no se definía por lo que los demás pensaban, se definía por lo que llevaba dentro: dignidad. Ese día la feria anual iluminaba el pueblo. Los colores de las mantas bordadas ondeaban como banderas. Los aromas de maíz tostado y carne asada se mezclaban con el incienso de la iglesia y con el sudor de los caballos amarrados en la plaza. Era una mezcla de vida y contradicción. Risas de niños, canciones de guitarras, rezos de mujeres devotas y al mismo tiempo las sombras de soldados que vigilaban desconfiados los movimientos de los indígenas que habían bajado de las montañas para comerciar. Y entre ellos estaba él, Tazegua. Su sola presencia parecía detener el aire, altísimo, con la piel curtida por el sol y los ojos oscuros como la profundidad de un río en la noche, avanzaba con paso seguro entre la multitud. El murmullo se desató. Algunos lo miraban con temor, otros con desprecio, otros con una fascinación que no se atrevían a admitir. Era el líder apache del norte, un hombre cuya fama se había tejido entre guerras, victorias y leyendas. Decían que su lanza jamás fallaba, que su caballo podía cruzar el desierto sin descanso, que sus enemigos lo nombraban con miedo incluso en sus rezos. Elena lo vio antes que nadie, no porque él buscara llamar la atención, sino porque había algo en su manera de caminar, la seguridad de quien no necesitaba palabras para imponerse. Un silencio extraño nació dentro de ella, como si todo el bullicio del mercado se hubiera apagado. Sus ojos se encontraron por un instante, solo un instante, pero fue suficiente para que su corazón latiera más fuerte de lo que jamás había sentido. Él también la miró, y en esos ojos de guerrero curtido, donde normalmente había solo firmeza y dureza, apareció un destello fugaz de sorpresa, como si hubiera reconocido en ella algo que llevaba años buscando sin saberlo. No sonrieron, no se acercaron, no pronunciaron palabra, pero en el roce invisible de esas miradas se encendió un lazo invisible, imposible de negar. Los murmullos no tardaron en convertirse en cuchicheos venenosos. «¡Qué descaro!», susurró una mujer tras su abanico. «Esa Villalobos siempre ha sido distinta. Ahora hasta se atreve a mirar a un apache». Elena escuchó, como siempre escuchaba, pero no desvió su vista de él hasta que Tazegua, con gesto severo, apartó la mirada y siguió su camino entre la multitud. Ella respiró hondo. No sabía por qué aquel encuentro la había sacudido tanto, ni por qué el corazón le temblaba como si hubiera vivido algo prohibido. Lo único que sabía era que ese día, ese año, ese instante en medio de la feria de 1857,
marcaría el inicio de un destino del que ya no podría escapar. Porque a veces la vida se escribe en silencios más que en palabras, y aquel silencio entre Elena y Tasewa ya lo había dicho todo. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, dale un me gusta y comenta la palabra amarte. Así esta comunidad que ama los romances de época seguirá creciendo y juntos podremos vivir muchas más historias inolvidables. La mañana siguiente a la feria amaneció tibia, con un sol dorado que acariciaba los tejados del pueblo y hacía brillar el polvo en el aire como si fueran pequeños fragmentos de oro suspendidos en el cielo. Las campanas de la iglesia repicaban con solemnidad, llamando a misa, y las familias más distinguidas del lugar acudían vestidas con sus mejores galas. Las damas cubrían sus cabellos con mantillas de encaje y se perfumaban con esencias traídas de Veracruz. Los caballeros ajustaban los botones de sus chaquetas negras, orgullosos de sus sombreros de ala ancha. En medio de aquel desfile de perfección y etiqueta, caminaba Elena Villalobos, con su vestido azul marino cuidadosamente remendado por sus propias manos. No era pobre, pero tampoco era aceptada como una igual por las mujeres de sociedad. Su andar erguido contrastaba con las miradas que se clavaban en ella, como agujas invisibles que buscaban recordarle que no pertenecía a ese mundo de apariencias. Las murmuraciones comenzaron incluso antes de que entrara al templo. Ahí va la hija de Villalobos, siempre tan diferente. Mira cómo intenta aparentar con ese vestido sencillo. Dicen que anoche, en la feria, cruzó miradas con el apache. ¡Qué vergüenza! Elena fingió no escuchar, pero cada palabra le golpeaba el pecho como un eco cruel. Su rostro, sin embargo, permaneció sereno. Había aprendido desde niña a no dejarse doblegar, a sostener la dignidad incluso cuando el mundo parecía empeñado en arrancársela. Dentro de la iglesia, los aromas de cera derretida y flores marchitas envolvían el aire. Mientras los fieles se arrodillaban, Elena buscó un rincón apartado evitando ser el centro de atención. Cerró los ojos y trató de orar, pero la imagen de Tasewa se alzó en su memoria como un relámpago. La firmeza de su mirada, la manera en que su sola presencia imponía respeto, la fuerza silenciosa que emanaba de él. Y lo peor no era recordarlo, sino saber que otros también lo habían notado. Al terminar la misa, cuando la gente se dispersaba, una de las jóvenes más hermosas del pueblo, Isabela Alvarado, hija del poderoso hacendado don Julián, se acercó a ella con una sonrisa envenenada. Dicen que anoche te quedaste mirando a ese apache como si fuera un príncipe. Su voz estaba cargada de burla. Pero deberías recordar que nosotras no nos rebajamos a mirar a esa clase de hombres. Elena sintió cómo la sangre le subía al rostro, no de vergüenza, sino de ira contenida. Con un temple sereno, respondió: un hombre se mide por lo que lleva en el alma, no por la sangre que corre en sus venas. Las amigas de Isabela rieron con desdén, y ella, herida en su orgullo, respondió con frialdad: hablas como si fueras distinta, y en efecto lo eres, demasiado distinta para pertenecer a este mundo. Elena se apartó, sin darles el gusto de verla quebrarse. Caminó hacia el atrio, respirando profundamente. El aire olía a pan recién horneado, proveniente de las casas cercanas, y ese aroma cálido fue como un abrazo silencioso que le devolvió fuerzas. Miró hacia las montañas en la distancia, aquellas que se alzaban como gigantes protectores. Allí, lo sabía, vivía el hombre cuyo nombre ya no podía apartar de sus pensamientos: Tasewa. Mientras el pueblo la señalaba a sus espaldas, Elena comprendió que su diferencia, aquella que tanto criticaban, era también su mayor fortaleza. No estaba hecha para seguir el guión de las demás, y aunque aún no lo supiera con certeza, esa diferencia sería la llave que abriría un destino prohibido, lleno de pruebas, pero también de un amor que desafiaría todo lo conocido. Porque cuando la sociedad te rechaza por ser distinta, el corazón a veces encuentra su refugio en los lugares más inesperados y en las miradas más imposibles. La tarde caía lenta sobre los campos polvorientos cuando Elena decidió regresar sola a la hacienda. Había acompañado a su padre al mercado
Y como tantas veces, él se quedó discutiendo asuntos de ganado con otros hacendados. Ella, cansada de escuchar la misma conversación de siempre, tomó el camino estrecho que bordeaba el río, un sendero más corto y más tranquilo. El aire estaba impregnado de humedad, las ramas secas crujían bajo sus pasos y el murmullo del agua era como un canto secreto que la acompañaba en su andar. No tardó mucho en darse cuenta de que no estaba sola. Primero lo sintió, ese escalofrío que recorre la piel cuando las miradas invisibles se clavan desde la sombra. Después lo escuchó. Un par de voces roncas, una risa cargada de malicia, el chasquido metálico de una navaja al abrirse. De entre los matorrales aparecieron dos hombres, campesinos sin honra, conocidos por sus vicios y sus deudas con los hacendados. El olor a alcohol se les escapaba por la boca, y sus ojos brillaban con la audacia cobarde de quien cree tener el poder en sus manos. «¿Qué hace una señorita tan fina caminando sola por estos rumbos?», preguntó uno, arrastrando las palabras. «Deberías dejarnos acompañarte. No vaya a ser que te pase algo», dijo el otro acercándose demasiado. Elena retrocedió un paso, intentando mantener la calma. Sentía el corazón golpearle con fuerza en el pecho, pero también sabía que mostrar miedo sería su perdición. «No necesito compañía», respondió con voz firme, aunque por dentro temblaba. Las risas de los hombres fueron como cuchillas en el aire. Uno de ellos estiró la mano para sujetar su brazo, pero en ese mismo instante, un silbido agudo rasgó el viento, y una flecha se clavó en el suelo, a pocos centímetros de sus pies. El silencio que siguió fue brutal. Los hombres se quedaron petrificados, y Elena apenas pudo contener el grito que se ahogó en su garganta. De entre las sombras del bosque emergió Tazegua. Sus pasos eran lentos, seguros, cargados de una autoridad imposible de desafiar. La luz anaranjada del atardecer caía sobre su figura, resaltando los músculos tensos de sus brazos, el cuero gastado que vestía como armadura y esos ojos oscuros que contenían una mezcla de ira y calma, como un río embravecido que aún sabe contenerse. «Aléjense», dijo con voz grave, sin necesidad de levantarla. Los hombres se miraron entre sí, y el miedo comenzó a corroerles la valentía. Intentaron fingir dignidad, pero ninguno se atrevió a enfrentar aquella presencia. Murmurando excusas, se retiraron con pasos torpes, perdiéndose entre los arbustos como chacales que saben que el verdadero león ha llegado. Elena permaneció inmóvil. Su respiración era agitada, sus manos temblaban, y sin embargo, había en sus ojos un destello de fascinación. Aquel no era un salvaje, como tanto le habían repetido. Era un guardián, un hombre cuya sola presencia bastaba para doblegar al peligro. Tazegua se acercó despacio, sin invadir su espacio, con la cautela de quien conoce la fragilidad de un ave herida. Sus ojos se posaron en los de ella, intensos, penetrantes, y por un momento el mundo entero desapareció. El murmullo del río, el canto lejano de un ave, el crepitar de las ramas secas. Todo se desvaneció frente al encuentro de esas miradas. Elena quiso agradecer, pero las palabras no le salieron. Solo pudo bajar la vista, como si su propio corazón la avergonzara de latir tan fuerte. Tazegua inclinó apenas la cabeza, en un gesto de respeto, y sin decir nada se giró para marcharse de nuevo hacia las sombras del bosque. Ella lo siguió con la mirada hasta que su figura se fundió con los árboles. Y entonces, por primera vez, entendió lo que era el verdadero temblor. No el miedo a los hombres que la habían acosado, sino la certeza de que ese guerrero había despertado en ella un fuego que nunca más podría apagar. Lo que había ocurrido no era un simple rescate, era un destino entrelazado, el inicio de una historia que ni ella ni Tazegua podrían detener, aunque el mundo entero se interpusiera entre los dos. La noche se extendía como un manto espeso sobre las montañas y la aldea apache respiraba en silencio bajo el resplandor de las hogueras. El humo ascendía en espirales finas hacia un cielo estrellado, cargado de misterio y memoria. Los tambores habían callado después de las danzas del día y solo quedaba el crepitar de la leña como un corazón palpitando en la oscuridad.
En el centro de aquel silencio, Tazegua permanecía sentado junto al fuego, con la mirada fija en las llamas. La tribu dormía, pero en su pecho las heridas del pasado ardían más vivas que nunca. El recuerdo de Helena, de sus ojos llenos de vida cuando él la rescató, había despertado una parte de sí que llevaba años dormida. Y junto a ese recuerdo, como un espectro cruel, regresó también la sombra que lo perseguía desde la juventud. Cerró los ojos y la vio. Mariana de los Ángeles, la mujer blanca que había amado con toda la fuerza de su juventud. Sus cabellos claros brillaban como oro bajo el sol, y su risa había sido para él la música más hermosa que jamás escuchó. Se habían conocido en secreto, en los límites de un bosque donde ella escapaba de la rigidez de su familia criolla. Él le enseñaba a escuchar el río, a interpretar el viento, a sentir la tierra bajo los pies como si fuera un cuerpo vivo. Ella, a cambio, le enseñaba palabras dulces en castellano, versos de poetas y canciones que hablaban de amores imposibles. Pero aquel amor no sobrevivió al odio del mundo. Cuando la relación fue descubierta, la furia de los criollos cayó sobre ella. Mariana fue golpeada, humillada, encerrada en su propia casa y un día, entre susurros y rumores, Tazegua supo la verdad. Había muerto. Algunos decían que de fiebre, otros que de tristeza. Para él, el motivo no importaba. La culpa lo devoraba como un animal hambriento. Había jurado protegerla y había fallado. Una voz interrumpió su tormento. Era Yaretsi, su hermana de sangre y consejera de confianza, que se sentó a su lado con la serenidad de quien conoce las tormentas del alma. «Tus ojos hablan, hermano», dijo en su lengua ancestral. «Vuelves a soñar con la mujer perdida». Tazegua apretó la mandíbula, incapaz de negarlo. «Ella murió por mi causa, porque me amó, porque yo no supe alejarla a tiempo». Yaretsi lo miró con ternura, pero también con firmeza. «No fue tu amor quien la mató, Tazegua. Fueron el odio y el veneno de un mundo que no soporta lo distinto. No cargues en tus hombros una culpa que no te pertenece». Él bajó la mirada, como si sus manos marcadas por la guerra llevaran todavía la sangre de aquel pasado. «No volveré a cometer el mismo error. No abriré mi corazón de nuevo. Juro que jamás lo haré». Pero mientras pronunciaba esas palabras, el rostro de Helena apareció en su memoria, desafiando la promesa. Recordó la valentía en su voz frente a los hombres que intentaron dañarla, la dignidad con la que caminaba en un pueblo que la despreciaba, la forma en que su mirada había encendido en él un fuego que llevaba años apagado. Y fue entonces cuando Tazegua comprendió el verdadero dilema. No era que no pudiera amar, era que temía hacerlo. Temía ver a Helena sufrir el mismo destino que Mariana. Temía que la historia se repitiera y que por segunda vez el prejuicio y el odio se cobraran la vida de la mujer que había osado amarlo. Mientras el fuego se consumía en brasas, juró en silencio una verdad amarga. Aunque su corazón latiera con fuerza por Helena, aunque el destino lo empujara hacia ella, debía alejarse. «No puedo amarte», pensó, como un grito sin voz que atravesó la noche. Y sin embargo, la misma noche que lo escuchó jurar, también fue testigo de cómo en lo más profundo de su ser, la semilla del amor ya había echado raíces imposibles de arrancar. El amanecer tiñó de rojo las montañas del norte, como si la tierra entera presagiara un conflicto inminente. En la hacienda Alvarado, los establos ya hervían de actividad. Caballos ensillados, peones corriendo con órdenes apresuradas, y en el centro de todo, la figura imponente de don Julián Alvarado, el hombre más temido y respetado de la región. Su sola presencia era sinónimo de poder. Sus ojos fríos y calculadores tenían el brillo acerado de quien nunca había conocido derrota, y su voz grave era capaz de doblar voluntades como si fueran ramas secas. Don Julián no solo era dueño de vastas tierras y ganado, era también dueño del miedo de quienes dependían de él. Bajo su techo vivía su hija, Isabela, la misma que había humillado a Helena frente a la iglesia. Isabela era hermosa, pero en sus labios rojos y su porte elegante se escondía un veneno aprendido, el desprecio por quienes consideraba inferiores, un eco fiel de su padre.
Aquel día, mientras el desayuno se servía en la mesa de caoba, Isabela comentó con tono divertido lo que había visto en la feria. «Padre, deberías haber visto el descaro de Elena Villalobos». Se quedó mirando a ese apache como si fuera un príncipe. «Un apache», repitió alargando la palabra con desprecio. Los ojos de don Julián se entornaron, oscuros como tormenta. «¿Elena Villalobos?», repitió con dureza. «Sí». Isabela sonrió con malicia, la misma que todos sabemos que nunca encaja en nuestra sociedad. Parece que ahora busca refugio en los salvajes. El silencio que siguió fue pesado. Don Julián apoyó la copa de vino sobre la mesa con un golpe seco, aunque aún era de mañana. «Eso no lo permitiré», dijo finalmente con voz que helaba la sangre. «Ni ella ni ninguna muchacha de familia decente manchará el honor de este pueblo mezclándose con esa gente». La noticia corrió como pólvora. En el mercado, en la plaza, en los corrales, todos hablaban de lo mismo, de cómo don Julián había jurado poner en su sitio a Elena y de cómo se encargaría de que esa atracción peligrosa terminara antes de nacer. Elena, ajena al alcance de los rumores, salió esa tarde a caminar por los naranjales de su hacienda. El aire estaba perfumado de azahares y las hojas brillaban con el rocío que aún no se evaporaba. Pero no tardó en notar que ya no era mirada solo con curiosidad. Ahora las mujeres se apartaban al verla. Los hombres fingían no saludar, y hasta los niños parecían haber sido instruidos para reírse a sus espaldas. El peso del rechazo crecía a su alrededor como una sombra espesa. Esa misma tarde, mientras recogía flores silvestres junto al río, escuchó el galope firme de un caballo. Don Julián apareció, erguido sobre su montura, con la mirada dura como acero. No saludó ni se inclinó, simplemente habló, como quien dicta sentencia. «Señorita Villalobos», el pueblo entero murmura, «no manchará usted el apellido de su familia cruzando siquiera una palabra con ese apache. Se lo advierto, mantenga las distancias». Elena levantó el rostro, orgullosa. Sus manos aún sostenían las flores, pero su voz era más fuerte que cualquier perfume de azahar. «Con todo respeto, don Julián, nadie tiene derecho a decidir a quién puedo mirar, ni mucho menos a quién puedo escuchar». Un silencio gélido se instaló entre ambos. Los caballos resoplaron nerviosos, como si también sintieran la tensión. Los ojos de don Julián chispearon de furia. «Las mujeres como usted deben recordar su lugar». Espetó, y girando las riendas, partió con un galope violento que levantó una nube de polvo. Elena permaneció quieta, con la respiración agitada, pero con la frente en alto. En su pecho ardía una mezcla de miedo y de orgullo. Sabía que había desafiado a uno de los hombres más poderosos de la región y que ese gesto tendría un precio. Pero también sabía que algo en su interior había cambiado. Ya no era la joven que soportaba en silencio las críticas de la sociedad. Ahora, en su corazón, había una fuerza nueva, nacida del recuerdo de unos ojos oscuros que la habían defendido sin pedir nada a cambio. Lo que no sabía era que desde lo alto de la colina, oculto entre los árboles, Tasehua había visto todo. Y aunque sus labios permanecieron cerrados, en su alma retumbó una certeza. La guerra contra los prejuicios ya había comenzado, y en esa batalla el destino de ambos estaba entrelazado de forma irrevocable. El sol se escondía tras las montañas cuando Elena, desafiando todos los rumores, tomó la decisión de acercarse a la aldea apache. Nadie lo sabía en la hacienda, y quizá nadie debía saberlo. Su corazón latía con una mezcla de miedo y expectación mientras seguía el sendero angosto que se internaba entre los árboles. Cada paso era una declaración silenciosa contra las voces que la habían condenado al desprecio. El aire era distinto allí. El olor del humo de las hogueras flotaba en el ambiente, mezclado con el aroma fresco del pino y la tierra húmeda. A lo lejos se escuchaban cantos profundos, voces que parecían invocar la fuerza de la naturaleza. Elena se detuvo un instante, como si dudara de sí misma, pero la imagen de Tasehua, erguido y majestuoso en medio de aquel rescate, se impuso sobre el miedo. Siguió caminando. Al llegar,
La aldea se desplegó ante sus ojos como un mundo desconocido y fascinante. Niños corrían descalzos, riendo mientras perseguían a un perro. Mujeres molían maíz en grandes piedras. El ritmo de sus manos marcaba una música antigua. Hombres regresaban de la casa con los hombros cargados de presas y el rostro cubierto de sudor. No había lujos, no había sedas ni abanicos, pero todo allí respiraba fuerza y autenticidad. Algunos se detuvieron a mirarla. Sus ojos reflejaban asombro, desconfianza, incluso rechazo. Para muchos ella era solo una intrusa, una hija de criollos que traía consigo las mismas cadenas de prejuicio que tantas veces habían intentado someterlos. Elena sintió aquel peso sobre los hombros, pero se mantuvo erguida. No había venido a humillarse ni a imponer nada. Solo quería comprender. Y entonces lo vio. Tazegua estaba de pie, observando cómo los hombres descargaban la caza del día. Su silueta se recortaba contra el cielo anaranjado, y el fuego del atardecer parecía abrazar su piel bronceada. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Elena, un silencio absoluto la envolvió. Era como si todo el bullicio de la aldea hubiera callado de golpe, dejándolos a los dos suspendidos en una burbuja invisible. Tazegua se acercó lentamente. Su andar era seguro, pero sus ojos estaban cargados de interrogantes. Cuando estuvo frente a ella, no habló de inmediato. Se limitó a mirarla con esa intensidad que desarmaba cualquier defensa. «¿Por qué estás aquí?», preguntó al fin con voz grave. Elena tragó saliva, pero su respuesta no titubeó. «Porque quiero ver con mis propios ojos lo que otros se empeñan en odiar sin conocer». Hubo un destello en el rostro de Tazegua, un leve temblor en la dureza de su mirada. Era la primera vez que una mujer blanca decía algo así frente a él. Sin pronunciar más palabras, la condujo hasta un círculo donde las mujeres ofrecían pan de maíz recién hecho. Elena aceptó un trozo con gratitud. Lo probó y el sabor era intenso, rústico, lleno de vida. No era como los dulces refinados de la ciudad, pero tenía algo que los otros nunca habían tenido: verdad. Durante un instante, mientras masticaba en silencio, Elena sintió que las miradas de la aldea se suavizaban. Los niños la observaban con curiosidad, las mujeres la estudiaban en silencio y los hombres intercambiaban miradas cautelosas. No era aceptación aún, pero tampoco era rechazo absoluto. Era el inicio de algo nuevo. Cuando la luna comenzó a levantarse, Tazegua caminó junto a ella hacia la salida de la aldea. El viento nocturno traía el olor del río cercano y el canto de los grillos. Ninguno de los dos habló, pero en ese silencio cargado de emociones había más que en cualquier discurso. Había un roce invisible, un puente tendido entre dos mundos que hasta entonces se habían negado a tocarse. Elena supo, en lo profundo de su alma, que aquel había sido un paso sin retorno. Ya no podía volver a ser la joven resignada que aceptaba las reglas del pueblo. Ahora había conocido la fuerza de un mundo distinto, y en el centro de ese mundo estaba él, el guerrero que la había salvado, el hombre que se debatía entre el deber y el deseo. Y Tazegua, al verla alejarse bajo la luz de la luna, supo también que estaba perdiendo la batalla contra sí mismo. Había jurado no volver a amar, pero aquella mujer, con su dignidad serena y su valentía para desafiar lo prohibido, comenzaba a resquebrajar el muro que había levantado alrededor de su corazón. Lo que había nacido esa noche no era un amor declarado, pero sí la certeza de que el destino había unido sus caminos, y ninguno de los dos podría ignorarlo por mucho tiempo. La luna se alzaba redonda y brillante sobre el cielo del norte, derramando su luz plateada sobre los campos y tiñendo de misterio el río que corría silencioso entre las piedras. Elena había regresado de la aldea con el corazón agitado, como si llevara dentro un secreto demasiado grande para guardarlo. El recuerdo de las miradas, de los cantos, de las mujeres que la observaron con reserva, aún flotaba en su memoria. Pero sobre todo, permanecía la imagen de Tazegua caminando a su lado, silencioso, con esa fuerza contenida que la envolvía y la hacía sentir segura, aún en medio de un mundo que no era el suyo. Esa noche no pudo dormir.
Se levantó en silencio, salió de la hacienda y caminó hasta el borde del río, atraída por un presentimiento extraño, como si alguien la estuviera llamando desde lo profundo de su alma. El agua reflejaba el resplandor de la luna, y en la orilla, erguido como una estatua de bronce, estaba él, Tasewa. No parecía sorprendido de verla. Era como si supiera que ella vendría, como si el destino hubiera escrito aquel encuentro con anticipación. Permaneció inmóvil unos segundos hasta que sus ojos se encontraron. La mirada de él era intensa, pero había en ella una sombra que Elena no alcanzaba a descifrar. «No deberías estar aquí», dijo él al fin, con voz grave. Elena se acercó sin miedo. «Lo sé, pero vine porque no puedo apartarte de mis pensamientos». El silencio cayó entre ellos como un río profundo. El viento agitaba las ramas y el canto lejano de un búho parecía acompañar aquel instante. Tasewa bajó la vista, como si luchara contra una tormenta interna. Sus manos, acostumbradas a la guerra, se cerraron en puños, intentando contener lo que su corazón ya no podía callar. «Elena», murmuró, y su voz se quebró apenas. «No debí dejar que entraras en mi mundo. No debí permitir que me miraras así». Ella dio un paso más, y la distancia entre los dos se volvió insoportable. Podía sentir el calor de su cuerpo, el peso de su respiración, la fuerza que emanaba de él como un campo invisible. «¿Por qué hablas así?», preguntó con los ojos brillando bajo la luna. «¿Qué es lo que tanto temes?». Tasewa cerró los ojos y en su mente apareció el rostro de Mariana, aquella mujer blanca que había perdido. El recuerdo era una herida abierta que no cicatrizaba, un dolor que lo mantenía prisionero. Abrió los ojos y los fijó en los de Elena con una intensidad desgarradora. «Porque si te amo, te condeno», dijo, y cada palabra era un latigazo contra sí mismo. «Ya perdí una vez a quien quise proteger. La sociedad la destrozó y yo no pude salvarla. No soportaría que el odio de los tuyos te arrancara de mi lado». Elena sintió que su corazón se desgarraba. «Tasewa», susurró, y sus labios temblaban. «No puedes decidir por mí». Él alzó la mano rozando apenas el aire entre ellos, como si quisiera acariciar su rostro y al mismo tiempo se lo prohibiera. Su voz salió ronca, quebrada, casi como un ruego. «Elena, no puedo amarte». Las palabras quedaron suspendidas en la noche como un filo helado. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Todo su cuerpo se estremeció, como si aquella frase hubiera apagado de golpe la llama que había empezado a encenderse en su interior. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que rodaran. Se giró lentamente, con la dignidad de una mujer que, aunque herida, no implora. Caminó hacia la oscuridad, dejando que la distancia los separara. Cada paso era un eco doloroso que se hundía en la arena húmeda de la orilla. Tasewa la observó alejarse, con los ojos ardiendo de deseo y miedo. Su pecho parecía partirse en dos. Una mitad lo empujaba a correr tras ella, a decirle que la amaba con toda la fuerza de su alma. La otra lo encadenaba al recuerdo del pasado y al juramento de no repetir el mismo error. Cuando Elena desapareció entre los árboles, él cayó de rodillas junto al río, golpeando el suelo con los puños. El grito que no se atrevió a soltar en voz alta se ahogó en su garganta, mientras la luna lo miraba como testigo de una verdad cruel. El amor había nacido, pero él lo había negado. Y en ese silencio desgarrador, ambos quedaron atados por una contradicción imposible, porque aunque Tasewa había dicho «no puedo amarte», en lo profundo de su alma sabía que ya lo hacía. El amanecer llegó como un castigo. El cielo, teñido de un gris pálido, parecía reflejar el mismo vacío que ahora habitaba en el pecho de Elena Villalobos. Había pasado la noche en vela, tendida sobre su cama, con los ojos abiertos y la mente llena de ecos. Una sola frase repetida hasta desgarrarla: «No puedo amarte». Cada palabra de Tasewa había caído sobre ella como una piedra. No había gritado, no había suplicado, no había permitido que las lágrimas la humillaran frente a él. Pero ahora, en la soledad de su habitación, las lágrimas rodaban sin freno,
ardiendo como brasas en sus mejillas. Miró alrededor y todo lo que la rodeaba le pareció ajeno. El cofre de madera donde guardaba sus vestidos, el espejo que tantas veces le devolvió la imagen de la diferente, las paredes blancas que habían escuchado sus desvelos de niña. De pronto comprendió que ya no pertenecía allí, que el pueblo entero la señalaba, que la sociedad la rechazaba y que hasta el hombre que había encendido en ella la llama del amor se negaba a aceptarla. Con manos temblorosas abrió el cofre y comenzó a doblar sus pocas pertenencias. Cada prenda, cada objeto, era un trozo de vida que dejaba atrás. Tomó el pañuelo bordado por su madre, el único recuerdo de ternura que la unía al pasado. Lo apretó contra su pecho y sintió que la decisión ya estaba tomada. Debía irse. Si el mundo no tenía un lugar para ella, entonces lo buscaría lejos, aunque fuera sola. El ruido de la hacienda parecía acompañar su despedida. Afuera, los caballos relinchaban, los peones daban órdenes y las cocineras comenzaban su trajín con el choque de ollas. Nadie sospechaba lo que ocurría en esa habitación. Una mujer joven empacando su dignidad en silencio. Al cerrar la maleta, un pensamiento atravesó su corazón. ¿Y si él viniera? ¿Y si Tadeusz apareciera en la puerta, desafiando sus propias palabras, dispuesto a detenerla? Su alma se aferró a esa esperanza por un instante, como quien sostiene un hilo invisible para no caer al vacío. Pero al mirar por la ventana y no verlo, entendió que esa ilusión era solo un cruel espejismo. Cruzó el zaguán de la hacienda con la frente en alto. Los criados la miraban con curiosidad, algunos con compasión, otros con desprecio, pero ninguno se atrevió a detenerla. Caminó con paso firme hacia el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Cada paso era un latido, cada latido era un adiós. Elena sentía que el aire mismo se volvía más pesado, como si la tierra quisiera retenerla. Sin embargo, no se detuvo. La dignidad que la había sostenido desde niña ahora se convertía en alas invisibles. Aunque el dolor la desgarrara por dentro, aunque su corazón clamaba por Tadeusz, ella eligió marcharse, porque sabía que quedarse significaba condenarse a vivir bajo la sombra de un amor negado y de un pueblo que jamás le daría paz. Y así, con la maleta en la mano y la mirada fija en el horizonte, Elena se fue, sin mirar atrás, porque sabía que mirar sería romperse. Lo que no podía imaginar era que su ausencia abriría en Tadeusz un vacío tan profundo que ni sus juramentos ni sus recuerdos serían capaces de llenar. Y que aquel paso, silencioso pero firme, sería el inicio de la verdadera batalla, la lucha entre el miedo y el amor, entre el pasado y la esperanza. Porque a veces, cuando una mujer decide irse, no lo hace para escapar. Lo hace para que el hombre que teme perderla descubra demasiado tarde que sin ella no puede vivir. El día amaneció con un silencio extraño en la aldea apache. El sol, aunque brillante, parecía tibio, como si hasta la naturaleza percibiera que algo esencial faltaba. Tadeusz despertó inquieto, con el pecho cargado por un presentimiento oscuro. El recuerdo de Elena lo había perseguido en sueños, su mirada herida, el brillo de sus lágrimas contenidas, el eco de su voz cuando quiso comprenderlo, y él, encadenado a sus propios temores, la apartó con aquellas palabras crueles que todavía le desgarraban la garganta. Se levantó con pasos pesados, como quien arrastra un peso invisible. Montó su caballo y descendió hacia los llanos que llevaban al pueblo. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sentía un impulso incontrolable de verla, de asegurarse de que seguía allí, de que no lo había borrado de su vida a pesar de todo. Pero al llegar a la hacienda Villalobos, la verdad lo golpeó como una lanza en el corazón. Elena se había marchado. Los criados hablaban en susurros, algunos decían haberla visto salir con una maleta en la mano, otros aseguraban que había partido antes del amanecer. Nadie sabía hacia dónde, nadie quería decirlo, y aun si alguien lo supiera, ¿qué derecho tenía él que la había rechazado de exigir respuestas? Tadeusz se quedó en silencio, con la mirada clavada en el zaguán vacío. El lugar donde ella solía caminar con paso digno
parecía ahora un espacio muerto, sin vida. El eco de su ausencia era más fuerte que cualquier ruido. Sintió que algo dentro de él se rompía, como una cuerda que llevaba años tensada y que al fin se desgarraba sin remedio. De regreso en la aldea, su figura ya no era la del líder indomable. Caminaba entre los suyos como un hombre que había perdido la brújula. Los niños, que antes lo miraban con admiración, notaban en su rostro un rastro de melancolía que nunca habían visto. Los ancianos lo observaban con respeto, pero también con una silenciosa compasión. Y su hermana, Yaretsi, lo encontró sentado junto al fuego, con la mirada perdida en las brasas. «¿Se ha ido, verdad?», preguntó ella suavemente. Taasewa no respondió con palabras. Sus ojos, oscuros y profundos, lo dijeron todo. El silencio que siguió fue como una confesión. Por primera vez en muchos años, Taasewa no parecía un guerrero invencible, sino un hombre vulnerable, roto por dentro. El recuerdo de Mariana regresó con fuerza, pero ahora no estaba solo. Junto a ese fantasma se alzaba la figura de Elena, marchándose con la frente en alto, llevándose consigo la posibilidad de un futuro distinto. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto, que al rechazarla la había protegido del odio, del prejuicio, del mismo destino cruel que había acabado con Mariana. Pero mientras más lo repetía en silencio, más comprendía la verdad que lo destrozaba. No la había protegido, la había perdido. Y en ese vacío donde antes habitaba la certeza de su fuerza, nació un nuevo temor, el de descubrir que su mundo, sin ella, ya no tenía sentido. Taasewa inclinó la cabeza y apretó los puños contra la tierra. La ceniza del fuego se elevó en una nube ligera, como si la noche misma quisiera ser testigo de su derrota interior. Nadie escuchó el rugido silencioso de su alma, pero en lo profundo de su ser, un juramento comenzó a gestarse. Tarde o temprano buscaría a Elena, porque aunque había dicho «no puedo amarte», su corazón sabía que ya lo hacía con toda la intensidad de un guerrero que, por primera vez, había conocido el miedo a la soledad. Y así, en medio del vacío, nació la certeza de que aquella ausencia no sería eterna. El regreso de Elena al pueblo tras abandonar la hacienda con la maleta en mano no pasó desapercibido. El murmullo se propagó como incendio en rastrojo seco. La joven Villalobos había huido de su propia casa, sola, sin escoltas, sin protección, y todos creían saber la razón. No tardaron en aparecer las lenguas afiladas, y ninguna era más venenosa que la de don Julián Alvarado, el hombre cuya palabra podía moldear la opinión del pueblo entero. En el salón principal de su hacienda, rodeado de hacendados y comerciantes, don Julián alzó la voz con la seguridad de quien se sabe dueño de la verdad que impone. «Esa muchacha ha deshonrado a su familia», sentenció, golpeando la mesa con su copa de vino. ¿Qué otra cosa puede significar su fuga sino el deseo de mezclarse con los salvajes? Las risas de algunos invitados se mezclaron con gestos de indignación fingida. Todos sabían que el poder de Julián era demasiado grande para contradecirlo. Y su hija Isabela, con esa sonrisa cruel que nunca escondía, añadió: «Siempre fue distinta, padre. No entiende lo que significa el honor de nuestro linaje. Ha buscado su lugar entre quienes jamás podrán dárselo». Las palabras se multiplicaron como ecos. Los criollos, las damas de mantilla, los sacerdotes que nunca se atrevieron a desafiar al hacendado, todos comenzaron a señalar a Elena como una mujer caída, una joven sin rumbo, un alma que había abandonado la dignidad por dejarse arrastrar por un deseo prohibido. Elena lo escuchaba todo desde el cuarto humilde donde se hospedaba en el pueblo, rodeada apenas de lo imprescindible. Cada palabra llegaba a sus oídos como una bofetada. Las mujeres que antes apenas la saludaban, ahora se persignaban al verla pasar. Los hombres que la miraban con indiferencia, ahora se sentían con derecho a juzgarla. Hasta los niños repetían, entre juegos, los rumores que escuchaban en sus casas. Pero lo que nadie esperaba era la manera en que Elena enfrentaba aquel vendaval. No lloraba en público, no pedía explicaciones ni imploraba compasión. Caminaba con la frente erguida, con los pasos firmes, como si cada piedra del camino supiera que bajo la piel herida
habitaba una fuerza que no podían quebrar. Sin embargo, en su interior, la lucha era feroz. Por las noches, cuando se encerraba en su pequeña habitación, las lágrimas volvían a sus ojos, no por la humillación de los rumores, sino por la ausencia de Tasewa. Su corazón lo buscaba en cada sombra, en cada rumor del viento, y en silencio en el borde de la cama, se preguntaba si él pensaba en ella, si en lo profundo de sus pesadillas también sentía la punzada de haberla dejado ir. Don Julián, mientras tanto, no descansaba. Aprovechaba cada ocasión para manchar el nombre de Elena, convencido de que mientras más sucia quedara su reputación, más imposible sería que volviera a levantar la cabeza. Su odio no era solo personal, era el reflejo del miedo a lo que ella representaba. Una mujer que se atrevía a desafiar las cadenas del deber, que había osado mirar a un apache como a un igual, era un peligro mayor que cualquier lanza o flecha. El pueblo entero parecía un teatro, con don Julián como director cruel, moviendo los hilos de la hipocresía. Y en medio de aquel escenario, Elena resistía como única actriz digna, soportando la burla y el desprecio sin perder la esencia que la hacía distinta. Lo que nadie sospechaba era que esa misma dignidad, silenciosa pero inquebrantable, comenzaba a sembrar dudas en algunos corazones. Había mujeres que, al verla pasar con la frente erguida, sentían una punzada de admiración secreta. Había hombres que, aunque repetían las palabras de don Julián en silencio, envidiaban la valentía de aquella joven. La hostilidad del poderoso crecía, pero también crecía, aunque en secreto, la semilla de una verdad imposible de apagar, que Elena, lejos de ser una deshonra, era un símbolo de resistencia. Y aunque ahora estaba sola, pronto descubriría que la ausencia de Tasewa no sería eterna, porque incluso el rumor más venenoso no puede sofocar lo que late en lo profundo de dos corazones destinados a encontrarse de nuevo. El sol caía implacable sobre la plaza del pueblo cuando Tasewa apareció montado en su caballo oscuro. Su figura, alta y solemne, se recortaba contra el resplandor del mediodía como una sombra poderosa que imponía respeto incluso entre quienes lo despreciaban. Los murmullos se alzaron de inmediato. Mujeres que se apresuraban a cubrirse el rostro con abanicos, hombres que fingían seguridad, pero cuyos ojos revelaban miedo. Nadie esperaba que aquel guerrero atravesara las calles con paso tan firme, y mucho menos que viniera a enfrentar al hombre más temido de la región. En el centro de la plaza, rodeado de seguidores y aduladores, estaba don Julián Alvarado, con su hija Isabela a un lado, disfrutando del espectáculo del desprestigio de Elena. Julián hablaba en voz alta, repitiendo su condena contra ella como si fuera un sermón de fuego. Una mujer que se mancha con la sombra de los salvajes pierde todo derecho al honor. Elena Villalobos no es digna de respeto, tronó su voz, arrancando aplausos de los más serviles. Fue entonces cuando Tasewa descendió de su caballo. El silencio cayó de golpe sobre la multitud. Cada paso que dio hacia el hacendado resonó en los adoquines como un tambor de guerra. Su mirada era un rayo oscuro, fija y penetrante, y su voz, cuando habló, fue profunda como el eco de una montaña. «Detén tu lengua, Julián Alvarado», dijo con calma, pero con una fuerza que heló la sangre de todos, porque cada palabra que lanzas contra Elena no habla de su honor, sino de tu propia cobardía. Un murmullo recorrió la plaza como un relámpago. Nadie jamás se había atrevido a desafiar a don Julián en público. El hacendado entrecerró los ojos, furioso. «¿Quién te crees para hablar aquí? Este no es tu mundo». Tasewa dio un paso más, y la distancia entre ambos se volvió insoportable. «Elena Villalobos es más digna que todos tus festines y tus riquezas. Es fuerte, justa, y no necesita que yo la defienda. Pero si intentas manchar su nombre, me encontrarás frente a ti». Las mujeres se miraban unas a otras en silencio, con el corazón acelerado. Había algo en aquel momento que las estremecía. No era solo la valentía de un guerrero, era la confesión velada de un hombre que ya no podía ocultar lo que sentía. Don Julián intentó reír, pero su voz sonó quebrada. «¿Acaso te atreves a decir que la amas? A ti, un apache,
¿no te basta con tus tierras salvajes que ahora vienes a arrebatarnos también a nuestras mujeres? El silencio se hizo absoluto. Los ojos de Tasewa brillaron como brasas, y su pecho se alzó con una respiración profunda, como quien va a entregar su verdad aunque le cueste la vida. Sí, dijo sin titubear, la amo, y no permitiré que la sigan humillando. La plaza entera quedó paralizada. Fue como si el mundo hubiera dejado de girar. Las mujeres contuvieron el aliento, los hombres bajaron la vista, incapaces de sostener aquella declaración. Isabela apretó los labios con rabia, y don Julián palideció de ira, pero su silencio lo delató. Sabía que enfrentaba a un hombre cuyo amor era más fuerte que cualquier amenaza. Tasewa se giró entonces hacia la multitud, y su voz se alzó clara, retumbando como un trueno. Helena no es vergüenza, Helena es valentía, es verdad, y si alguien osa tocarla o pronunciar una palabra más contra ella, tendrá que enfrentarse conmigo. Hubo un instante en que nadie se atrevió a respirar. El pueblo entero sintió que algo había cambiado para siempre, y aunque los murmullos no desaparecieron, en más de un corazón femenino nació un destello de admiración y esperanza. Aquel guerrero no solo había desafiado al hombre más poderoso, sino que había tenido el valor de declarar un amor que otros preferían callar. Helena, que observaba desde la lejanía oculta tras una esquina, sintió cómo las lágrimas le nublaban los ojos. No eran de dolor esta vez, sino de una emoción incontenible. Por primera vez, Tasewa no escondía sus sentimientos, no huía de su corazón. Lo había dicho frente a todos, desafiando a la sociedad, desafiando al poder mismo. En ese instante, supo que su historia aún no estaba escrita, que el destino que parecía roto podía renacer con más fuerza que nunca. Y el pueblo, sin darse cuenta, había presenciado no solo la redención de un guerrero, sino el nacimiento de un amor que ya nadie podría detener. El cielo amaneció despejado, como si hasta las nubes hubieran querido apartarse para dar paso a un día de eternidad. La noticia corrió como viento entre montañas y llanos. Helena Villalobos y Tasewa unirían sus destinos en matrimonio. Nadie lo creyó posible. Muchos lo llamaron locura, otros se indignaron en secreto, pero en el corazón de quienes tenían ojos para ver, aquello era un milagro. El pueblo entero se agitó. Los criollos cuchicheaban detrás de las cortinas de encaje, incapaces de aceptar que aquella joven que ellos habían despreciado se atreviera a desafiarles con una boda que rompía todas las cadenas del prejuicio. En la aldea apache, en cambio, los preparativos se vivían con solemnidad. Las mujeres pintaban con pigmentos rojos y negros los símbolos de protección, los ancianos entonaban cantos antiguos, los hombres levantaban arcos de ramas adornados con flores silvestres y plumas de colores. Helena se vistió con un traje sencillo, blanco como la pureza de su alma, bordado con hilos azules que ella misma había cosido en las noches de desvelo. No llevaba joyas de oro ni collares de perlas. Llevaba en su pecho un pequeño medallón con la imagen de su madre, y en su mirada una luz nueva que ninguna humillación pasada había logrado apagar. Tasewa, en cambio, apareció con el torso cubierto por un manto de cuero trabajado con símbolos de su pueblo, las trenzas largas cayendo sobre sus hombros y un collar de hueso que simbolizaba la fuerza de los antepasados. Su mirada, firme y serena, reflejaba la certeza de un hombre que, tras años de lucha interna, había encontrado en el amor la batalla más grande y la más digna de todas. La ceremonia comenzó en el claro de un valle, donde el río serpenteaba como un testigo sagrado, y el sol bañaba de oro los rostros de quienes habían osado desafiar la rigidez del mundo. El sacerdote criollo levantó sus manos para bendecir la unión, mientras a su lado, los ancianos apaches entonaban un canto profundo que se mezclaba con las palabras del rezo. Por un instante, dos mundos opuestos, que tantas veces se habían enfrentado, se entrelazaron en armonía. Cuando Helena y Tasewa unieron sus manos, un murmullo recorrió la multitud. Era la unión imposible, el abrazo de dos tierras, la prueba viva de que el amor podía ser más fuerte que la sangre y que la tradición. Helena alzó la vista hacia él,
y en sus labios temblaba una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Tasewa la miró como si la estuviera viendo por primera vez, con la reverencia de quien contempla un milagro. Elena Villalobos dijo con voz grave y firme: «Hoy te recibo como mi fuerza y mi destino». Las palabras resonaron como un trueno suave en los corazones presentes. Ella, con lágrimas contenidas, respondió: «Tasewa, hoy te recibo como mi verdad y mi eternidad». El beso que selló aquella unión fue largo, profundo, cargado de un silencio reverente. No hubo música de violines, pero el sonido de los tambores, el murmullo del agua y el canto de los pájaros crearon la melodía más hermosa que jamás pudo haberse compuesto. Al final de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba entre celebraciones y asombro, Elena y Tasewa se quedaron de pie frente al río, uno al lado del otro, contemplando el horizonte. No necesitaron decir nada. Sabían que el amor que había nacido en medio del rechazo y el dolor había vencido a todo. Y en ese instante, bajo el sol radiante y el rumor eterno del agua, el pueblo y la tribu entendieron que aquel matrimonio no era solo el triunfo de dos corazones, era la prueba de que el amor verdadero puede derribar murallas, cicatrizar heridas y sembrar esperanza allí donde antes solo hubo odio. Porque en los brazos de Tasewa y en la mirada luminosa de Elena se revelaba la verdad más simple y más poderosa. El amor, cuando es real, no necesita permiso. Los años pasaron como el murmullo de un río constante, trayendo consigo cambios que nadie habría creído posibles aquella tarde en la feria donde todo comenzó. Las guerras se fueron apagando poco a poco. Los odios se cansaron de sostener su propio peso y el pueblo aprendió a convivir con la presencia de la tribu que antes miraba con recelo. En medio de ese tiempo nuevo, floreció una familia que parecía hecha de dos raíces distintas que se abrazaban para sostener el mismo árbol. En una tarde dorada, bajo el resplandor suave del atardecer, Elena Villalobos caminaba entre los campos de maíz con su hija pequeña en brazos. La niña, de cabellos oscuros y ojos brillantes como estrellas, jugaba con un collar de cuentas de colores que su padre le había tejido con paciencia. A pocos pasos de ellas, un niño de 6 años corría entre las flores silvestres, riendo con la libertad de quien no conoce cadenas. Detrás, erguido como un guardián de la vida, venía Tasewa. Sus hombros seguían siendo anchos, su porte imponente, pero en su mirada ya no había tormenta, sino calma. La dureza que había marcado su juventud se había transformado en ternura. Caminaba con paso firme, sosteniendo la mano de su hijo, y en ese gesto sencillo se revelaba la mayor de sus victorias, no la de la guerra, sino la de haber aprendido a amar sin miedo. Elena lo miró de reojo y sonrió. Aún recordaba las palabras que un día la habían desgarrado. «No puedo amarte». Y ahora, al verlo reír con los niños, al sentir su mirada colmada de orgullo hacia ella, comprendía que aquella frase había quedado atrás, como un eco roto por la fuerza del destino. En el pueblo, algunos todavía murmuraban en secreto, incapaces de aceptar del todo aquella unión, pero ya no importaba, porque las mismas mujeres que antes la señalaban con desprecio ahora buscaban en sus ojos un reflejo de valentía, y los mismos hombres que se reían de Tasewa ahora lo respetaban en silencio. Lo que antes fue escándalo, ahora era ejemplo, que el amor, cuando es verdadero, puede resistir hasta el juicio más cruel. Aquella noche, mientras la familia se reunió junto a una hoguera encendida, Elena apoyó la cabeza en el hombro de Tasewa. Los niños jugaban a su alrededor, iluminados por la danza del fuego. Ella cerró los ojos y dejó que el calor de las llamas y la respiración tranquila de su esposo la envolvieran. «¿Lo sientes?», susurró él con voz baja. «¿Qué cosa?», preguntó ella, acariciando la mano de su hija. «La paz», respondió con un destello en sus ojos oscuros. Elena lo miró con ternura y en su corazón supo que tenía razón. Habían atravesado el rechazo, las burlas, los fantasmas del pasado. Habían sido heridos, habían llorado, habían dudado. Pero en el final, lo único que permanecía
era el amor que los había unido contra todo. Y bajo el cielo estrellado, con la tribu y el pueblo mezclados en una misma celebración, la voz de Helena resonó en lo profundo de su alma como una verdad eterna. El amor no conoce barreras, solo corazones dispuestos a desafiar el miedo. Con esa certeza, los abrazó a todos, a su esposo, a sus hijos, a la vida entera que se abría ante ella como un horizonte nuevo. Y en aquel instante, comprendió que su historia no había sido una condena, sino un milagro escrito con lágrimas y fuego, destinado a brillar por siempre en la memoria de quienes creen en la fuerza del amor. Antes de despedirnos, quiero invitarte a unirte a esta comunidad que ama los romances de época, donde cada historia nos recuerda que el amor verdadero puede vencer cualquier barrera. Si esta narración te conmovió, suscríbete, dale un me gusta y escribe en los comentarios la palabra amarte. Así, entre todas, mantendremos viva la llama de estos amores que nos hacen soñar.